Hoy estoy muy honrado porque hoy voy a hablar con Superman. Así es, con Superman Álvarez, Randall Álvarez, el que trajo el Pura Vida a ESPN a inicios de los 90, a mediados de la primera década del año 2000. Así que muy honrado de compartir con él en esta entrevista. Randall, gracias por acompañarme hoy. No, un placer para mí realmente y deseándote desde ya todos los éxitos en tus proyectos también. Muchísimas gracias, Randall. Bueno, conocido internacionalmente por su trabajo en ESPN con los programas Perfiles, Fuera de Juego, que sigue siendo un referente, aunque muy distinto a cómo empezó. Pero, Randall, ¿cómo empezó su carrera en ESPN? Bueno, yo estaba jovencillo, tenía 23 años, estaba estudiando comunicaciones, estaba ya en el mundo de la televisión básicamente, pero lo que mucha gente no sabe es que yo empecé en entretenimiento. Yo era productor, presentador con programas en entretenimiento, ¿verdad? Que el Top Ten, Expreso Latino, esos eran mis programas regionales en el estado de Connecticut. Entonces resulta que ya tenía esa experiencia de televisión en entretenimiento, no necesariamente en deportes, claro. Es que la otra parte de la historia es que yo era un fiebre y era muy competitivo y jugaba de todo. Yo jugaba fútbol, voleibol, balonmano, corría ciclismo. Entonces, sí tenía conocimiento de deporte, bastante. Entonces, por ahí vino la combinación. Cuando llegó el momento, me hablaron de ese proyecto. Bueno, envié todo el protocolo, ¿verdad? De cartas, de entrevistas y me hicieron pruebas. Y resulta que lo que más les llamó la atención o dentro del paquete ese, que les ilusionó a ellos también, tenerme en el proyecto, era el hecho de que yo hacía las dos cosas. Trabajaba en producción, era productor, era consultor en otros programas y demás, y también tenía experiencia como presentador, como host, anfitrión de programas. Entonces, por ahí llegó, como quien dice, la clave mía para que me incorporaran rapidísimo a ESPN. ESPN, cuando yo llegué, tenía par de meses de haber empezado el proyecto en América Latina, así es que prácticamente estaban haciendo eso, nos tocó levantar todo. Sí, yo he leído que usted, en efecto, la producción, ¿y cómo fue este inicio? ¿Cómo fue levantar una cadena que ya era muy reconocida en Estados Unidos, pero que en Latinoamérica apenas estaba dando sus primeros pasos? Bueno, como te digo, tenían par de meses, estaba empezando, estaba fresco, fresco, entonces prácticamente nada estaba escrito, básicamente. Entonces a nosotros nos tocó eso. El gran reto, yo recuerdo que en ¿verdad? Aquellas eternas maratónicas reuniones iniciales, era que ya el proyecto había empezado. No estábamos ya, o bueno, cuando yo entré ya tenían par de meses, no era que vamos a, no, no, ya el proyecto estaba al aire. Entonces, ok, vamos a darle forma. Y se le dio forma así. Recuerdo que era muchísimo trabajo y el gran reto era que estábamos produciendo periodismo, televisión deportiva para todo el continente, ¿verdad? Para toda América Latina, pero desde Estados Unidos. Esa fue la gran diferencia. Eh, como sabemos, cada país tiene sus modelos, estilos periodísticos, estilos de transmisión, estilos de narración. Vos escuchás una narración en un país, eso es la narración criolla de un país. A nivel internacional desarrollamos otro estilo. Entonces, ese fue el gran reto. Había que tener esa sensibilidad cultural también, lingüística, porque era para todo el continente. Entonces, ahí fue el desafío, era ese, empezamos a desarrollar los manuales de estilo para todos los deportes y eso tomó bastante tiempo la participación de todos los que estábamos en el grupo original en ese momento y fue una tarea inmensa, pero ahí están los resultados. Conforme pasó el tiempo, se fue afianzando ese estilo y yo creo que es lo que, con algunas variantes, ¿verdad? Obvio, porque te estoy hablando de finales del 91, principios del 92, que fue cuando hizo todo el grueso de ese trabajo. eh, pero las bases fueron esas y el reto fue inmenso, porque al principio, para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos, eh, prácticamente todo, la televisión, las grandes cadenas, siempre basan todo en las gráficas. Es muy de la cultura porque es muy práctica, es muy directa.
la cultura estadounidense. Y la televisión es un reflejo de eso. Nosotros, ESPN, como en inglés se hacía así también, el modelo nuestro al inicio fue ese, ok, la televisión se hace así, vamos a hacerlo así para el resto de América Latina, y es lo que tal vez mucha gente, pues yo recuerdo comentarios que decían, muchas gráficas, muchas gráficas. Es que parte de la información es esa, ¿verdad? Y Estados Unidos, la televisión de allá, y nosotros en ese momento tomamos ese reto de decirle al resto de América Latina, vamos a hacerles televisión deportiva con unas cositas, unos detallitos aquí que comunican más directamente cosas. Ejemplo, las gráficas. Randall, Fuera de Juego es uno de los programas más populares, lo sigue siendo acá. ¿Cómo fueron los inicios de ese programa? Donde, bueno, yo lo he visto y lo veía usted con Luis Omar Tapia, con Diego Balado, con Mario Alberto Kempes. Cuénteme un poco de esa experiencia de iniciar y de compartir con estos otros grandes comunicadores. Bueno, fuera de juego, realmente sí, como decís, sigue siendo uno de los pilares de ESPN, popular en todo lado. Ha tenido sus etapas. La inicial, todo nació, por cierto, en el Mundial de Corea-Japón, porque la idea era, nosotros ya habíamos hecho un programa de fútbol en el 96, se llamaba Football Weekend. No era Latin Football Week, ¿verdad? Que mucha gente lo recordará, que era donde hacíamos el resumen de los goles de todos los países, ¿verdad? Incluyendo los de Costa Rica. Yo me acuerdo que yo llevaba el resumen a ese programa también. No, este era Football Weekend, nosotros en cámara, cuadro, con una producción muy virtual, que era, en ese momento el gran pegue, digamos, ¿verdad? Con sets virtuales y todo eso. Pero ya fuera de juego, queríamos que fuera más, no tanto revista, sino en sí análisis, polémica también, ¿verdad? Esos fueron los factores clave al inicio. Y empezó en el Mundial de Corea y Japón. Tuvimos un programa, nombre del patrocinador, Copa Mundial. Ese fue el programa inicial que hicimos durante el Mundial. Analizábamos todos los días lo que pasaba en el Mundial de Corea y Japón. Y así nació. Ya después del Mundial, obviamente fue un pegue, ¿verdad? El programa ese de Copa Mundial. Y ahí nació, entonces, no, hay que seguir el programa. Solo que ahí se le cambió ya el nombre. Regresaron, porque quienes participaron habían sido otros también en ese modelo, porque otros estaban haciendo el mundial en ese momento allá, entonces no estaban en la cadena en el momento. Entonces fue toda una combinación de cosas, pero así fue como nació, con un programa de panelistas de análisis del Mundial de Corea-Japón. Y es que la Champions League no se puede mencionar acá sin mencionar a Fuera de Juego después de los partidos, aunque lamentablemente ahora por la pandemia lo han cortado un poco. Y hablemos de la Champions. Randall, usted narró partidos de Champions, esa semifinal en el 2005 entre Chelsea y Liverpool, que lo tiene ahí en su cuenta de Twitter como el tweet fijado. ¿Cómo fue estar en esa final, que es una de las más históricas, si no la más histórica de la historia, valga la redundancia, de la Champions League? Sí, sin duda, esa final, sí, para mí, yo creo que para una gran mayoría sigue siendo la final de finales, ¿verdad? En Champions. Fue grandioso. Ese año, bueno, por tantas cosas a nivel deportivas, cómo había llegado el Liverpool y demás, la experiencia de uno, la experiencia del Milan, ¿verdad? Duelo de técnicos. Y ante todo, a mí siempre me gusta destacar mucho el hecho de que fuese en Estambul, 2005, la final 2005, Liverpool-Milan, que fuese en Estambul, porque Estambul es uno de los pueblos, es una de las culturas más apasionadas por todo, incluyendo el fútbol, ¿verdad? Entonces, era increíble la atmósfera electrizante, el nivel de pasión de los turcos, aparte de los que venían de Italia, de Inglaterra, de todas partes del mundo para la final. Pero el nivel de pasión de los turcos fue impresionante. Así es que tras de eso, la forma en que se desarrolló la final, el partido en sí, añadido
entremezclado con toda esta parte cultural, de atmósfera escénica. Fue increíble, realmente fue increíble esa final, no solo el día del partido, sino previo. Esa semana previa, lo que se vivía en las calles era impresionante, porque también nosotros lo vivimos y era grandioso. Por ejemplo, los dos equipos más grandes de Turquía, el Galatasaray y el Fenerbahce. Uno iba con el Milan y el otro se identificaba plenamente, el Fenerbahce, Liverpool y Galatasaray con el Milan. Esos eran los bandos y estaban completamente divididos, completamente identificados. Entonces ya uno caminaba en las calles los días previos y, bueno, allá están los del Galatasaray. Y ya sabemos que esas barras son bravas, ¿verdad? Ahí. Así es que esa final fue un broche de oro para muchas cosas. Habíamos vivido también antes las finales de París en el 2000, Real Madrid-Valencia, también estuve en la de Milán, en la de Milán, estuvo Bayern de Valencia en el 2001. Pero sin duda, sí, la Champions, narrar Champions para mí es grandioso, es una de las cosas más lindas que he disfrutado y la narré los 15 años que estuve ahí, porque nosotros empezamos en el 92 a narrar Champions, que fue cuando se hizo el cambio de formato de la UEFA, ¿verdad? Que antes era la Copa de Campeones, y en el 92, la temporada 92-93, cambió ese formato que es el actual, de Champions League, Liga de Campeones, con formato de grupos y demás. Así es que nos tocó empezar esa parte, curiosamente también de la mano con la UEFA, cuando iniciamos nosotros las transmisiones, y sí, la UEFA, yo sin duda digo, la llevo en el corazón. Randall, ¿es ese evento el más importante en el que usted cubrió la transmisión, la final de la Champions del 2005, o hay otro que haya sido más importante para usted profesionalmente? Bueno, yo no diría necesariamente es esa del 2005. Destaco esa diferencia, ¿verdad? Cómo vivimos esas otras cositas aparte, pero en sí fueron las finales a las que fui, pero más que todo en sí la Champions. Yo escucho esa música y, ¿verdad? Es increíble. Entonces, para mí, como evento, en la ocasión así, la de París la disfruté muchísimo también, pues siempre he sido un enamorado de París, ya yo había estado ahí para el Mundial 98, entonces también la viví mucho esa del 2000, fue precisamente unos días antes de mi cumpleaños, muy cerca, entonces la disfruté mucho. Me tocó trabajar cancha en la final del 2000, entonces también fue otro momento, ¿verdad? Otra forma de disfrutar ese evento como tal. Eh, pero hay otros eventos también que disfruté muchísimo. Los ESPY Awards, por ejemplo, eh, que es la entrega de premios, ¿cómo decir? Los Oscar del mundo deportivo, ¿verdad? Que hace ESPN en Los Ángeles, en Hollywood. Eso lo disfruté demasiado porque ahí se entremezcla tanto lo deportivo con las estrellas, las máximas estrellas del deporte, con el entretenimiento, ¿verdad? Entonces ahí Denzel Washington, eh, prácticamente la creme de la creme de Hollywood, llega al evento, son presentadores. Entonces ese evento yo hacía las entrevistas en la alfombra roja. Entonces fue experiencia increíble, indescriptible realmente también cómo se vivía eso, y eso los hice 3 años hice la entrega de los premios ESPY. Hubo otros eventos también muy importantes, porque también, por ejemplo, como ABC, cadena ABC es hermana de ESPN, entonces tuve la gran fortuna de hacer eventos premier. Por primera vez se hacía algo en la cadena ABC, por ejemplo, y me tocó hacerlos. En el 98 recuerdo, ya la MLS tenía 2 años de estar, ¿verdad? La MLS en función, pero se hacía en ESPN. Pero en ese año 98 decidió ABC hacer por primera vez en su historia la final
Entonces pasaban la final en inglés en todo el mundo, ¿verdad? En inglés, pero en el canal secundario, en el SAP, le ponían español. Entonces ahí fue donde hicimos también la narración de eso. Así es que fue un evento importante. También la primera vez que se hizo boxeo, que hicimos boxeo en la cadena ABC. Entonces yo creo que los eventos, Sports Center, también yo fui a mí me tocó, tuve la gran fortuna de hacer el Sports Center, la primera vez en la historia que se hizo Sports Center, yo hice el primero. O sea, era distinto, ¿verdad? No estábamos en el estudio como se está ahora, sino que básicamente nosotros lo que hacíamos era presentar las noticias. Era la lectura de la noticia. Entonces, así empezó. Esto fue que 95, principios de 95, si mal no recuerdo. Entonces, esos han sido eventos. Tuve la gran fortuna de que sí me confiaban muchos de esos eventos de Premier, que era, que vamos a hacer el primer tal. Entonces, tuve la gran fortuna. Eso realmente yo siempre lo agradezco y para mí han sido muy importantes. Entonces, es difícil, por eso yo tengo varios eventos ahí. Es difícil decir, este es el máximo, el mejor evento que porque de cada uno absorbe y lo disfruta de tantas formas y en distintos momentos que por eso yo simplemente digo, no, tuve varios eventos así como muy importantes. Sí, yo he visto varias fotos ahora cuando lo estaba investigando un poco con Rosalind Sánchez, que en ese momento era demasiado famosa, y verlo ahí. También, Randall, usted sale en el 2006 de ESPN, regresa a Costa Rica, Código Fútbol. Yo veía ese programa hace que 10, 11 años más o menos fue que estuvo al aire por ahí. ¿Qué pasó con Código Fútbol? Empezó muy bien y de un pronto a otro, cuando nos dimos cuenta, ya no estaba. Bueno, nosotros, sí, eso fue 2008. 2008 fue que arrancamos con ese programa. Y teníamos un contrato de un año. Lo hicimos y al final de cuentas terminó el contrato, el grupo se dividió y básicamente hasta ahí llegó. Intentamos seguirlo por radio, ya éramos One Shop, Medford y yo. Intentamos seguirlo por radio, pero no era lo mismo. Entonces vimos que no. Además, obviamente ellos son entrenadores, ¿verdad? Entonces ya se habían movido otras cosas y no, como quien dice, se esfumó rápidamente esa idea, eh, pero sí, yo recuerdo que la aceptación fue muy buena porque para mí lo importante siempre ha sido eso. Cuando dejé ESPN, que regresaba al país, yo lo que dije, y lo dije muy claro siempre, yo quiero llegar, tomármela suave y en algún momento tener algún proyecto, porque sí, la misión mía era colaborar, es como devolverle algo a la tierra de uno, ¿verdad? Entonces, ok, tuve la gran experiencia de aprender cosas afuera, donde se hace la televisión del más alto nivel. Entonces, la misión mía siempre ha sido, fue en ese momento con ese programa y sigue siendo, ¿verdad? Esa, compartir un poco de eso y de alguna forma que la gente vaya abriendo su mente a esas cosas. Entonces yo creo que por ahí va, por eso si ustedes ven, bueno, vos como me decís que viste el programa, recordarás el formato que llevaba. Era un tipo de programa a los Estados Unidos, porque es lo que yo estaba acostumbrado. Yo era productor del programa, yo hacía el guión y todo. Entonces, esa era mi idea de televisión y era exactamente lo que yo quería, transmitir eso, eh, una forma distinta, fresca en algunos temas y de alguna forma entonces intercalarla con lo que ya se tenía en el país de la idea de hacer televisión. Ese balance, que es a veces donde también pues de ahí se encuentran formas de trabajar distintas y es lo que a veces no se encuentra ese equilibrio de lo que uno realmente quería hacer en el momento. El cambio de pasar de trabajar en ESPN al regresar al país
fue muy fuerte con lo que usted me cuenta, algunas diferencias del equilibrio. ¿Cómo fue ese cambio de tener allá todo, aquí a empezar siendo usted el productor y teniendo que llevar todo de la mano durante ese año que Código Fútbol estuvo al aire? Bueno, no porque uno está acostumbrado, yo siempre, quienes me conocen trabajando saben cómo soy yo entregado en el trabajo, en lo que hago. A muchos no les gusta que sea tan exigente, yo sé, pero para mí esa es la ética de trabajo y eso define a cada quien. Por eso es que yo siempre digo que alguien me pregunta, ¿qué esto y el otro? El trabajo habla por uno, así de sencillo. Entonces, eh, lo difícil sí es como decía antes, es llegar a un lugar donde se trabaja distinto y uno a veces lo que quiere es mejorar las cosas porque uno sabe, lo garantiza que la calidad es mejor de otra forma, porque lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces, esas son a veces sí, donde obviamente uno tiene que trabajar en grupo, pero es donde a veces, mira, lo vemos ahora en política, lo vemos en cómo es la definición de protocolos de eso, siempre es así, siempre hay diferencias y muy grandes, pero entonces es donde hay que buscarle el equilibrio, la vida es de equilibrios, hay que buscarle el equilibrio y ese, a ver objetivamente, que es donde a veces se nos pierde un poco la gente, que se va muy a lo subjetivo, es que siempre hemos hecho esto así, es que toda la vida lo hemos hecho. Ahí es donde hay que hacer el cambio de marcha, ¿verdad? Objetivamente, ¿qué es mejor? Y para mí objetivamente es demuéstrelo, pruebas de algo, ¿ok? Entonces, esas son las cositas que sí fue un cambio. Esa parte sí la noté más, el cambio. Es cultural, como yo le he dicho en otras entrevistas, es parte de la idiosincrasia también. Eh, yo traigo la cultura de allá, me formé allá, viví como adulto allá. En Costa Rica era más mi formación de niño, aunque estaba para allá y para acá. Valores sí, muy de acá, eh, pero al final yo soy una combinación de las dos cosas y a nivel profesional, a nivel laboral, sí mi cultura es más la de allá. Entonces sí fue como un proceso de transición, esas diferencias, ¿verdad? Que son culturales, son de idiosincrasia, son de percepción de cosas en el mundo, en este caso de la televisión, ¿verdad? De los medios, cómo se manejan cosas. Y ahora ha cambiado mucho también el asunto, porque hay tanta influencia a nivel mediática, redes sociales. Mira, te estoy hablando que es que nosotros no teníamos redes sociales en ese momento también, entonces las cosas eran como más divididas, la gente no tenía concepto de otras cosas afuera y si uno trataba de explicárselo, era difícil que lo captaran a veces. Entonces, sí fue un cambio, sí fue un gran cambio, obviamente, esas cosas a nivel de laboral y demás, pero uno entiende que esos son los retos. Algunas cosas ya yo las sabía, otras sí no, me tomaron por sorpresa, no las había medido igual, pero así es el asunto. Randall, ¿qué tanto ha cambiado el periodismo y la comunicación desde que usted empezaba todo este proceso por ESPN, cuando estuvo acá en Código Fútbol, ahora que tenemos acceso a tanta información, a tantos medios, que hay tantas páginas, tantos programas, tanta, tanta media que hay ahora y que cuesta tanto escoger qué ver? ¿Cómo analiza usted este cambio? Bueno, es bueno, obviamente el avance tecnológico es para bien de la humanidad. Entonces tenemos que sentirnos más bien privilegiados de que estamos viviendo eh, con esos instrumentos de trabajo, por decirlo de esa forma, porque eso nos hace crecer, nos tiene obligatoriamente que hacer crecer, que ahí es donde viene también la otra parte del uso que le des a las cosas. Entonces es donde uno dice, bueno, en nuestro medio, un comunicador, un periodista, cualquier persona que trabaje en medios de comunicación tiene un poder inmenso, un micrófono, una cámara, son instrumentos, son armas poderosísimas de doble filo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso siempre hay que empezar por lo que lleva uno por dentro, a nivel de valores, formación, ética, moral, todo eso
va a determinar cómo utilizas esos instrumentos de información, de trabajo. Ha cambiado mucho. Obviamente, como mencioné antes, nosotros no tuvimos redes sociales. Cuando yo me vine de allá, en el 2006, no había redes sociales. Inclusive cuando tuvimos ese programa de Código Fútbol, recién ya empezaba a tomar. Sí recuerdo que nosotros llegamos a poner algunas cositas, teníamos, perdón, cuentas en redes sociales porque ya estaba tomando auge eso en el país, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, sí es una gran diferencia cómo se trabaja ahora porque mucho es la interacción con el público. Antes, y mira, yo recuerdo que fue un boom allá en la compañía, en el canal, cuando empezó fuera de juego, llegó un punto donde la gente se comunicaba con nosotros, pero era por email, era por correo electrónico. Y llegó un punto en que era increíble, porque a nosotros nos tocaba a cada uno responder cantidad de emails por semana, pero eran increíble las montañas de correos electrónicos que imprimían y nos daban para que escogiéramos algunos y contestarlos. Pero entonces es curioso como uno ve eso y uno dice, wow, cómo, cómo ha cambiado ese tema ahora con las redes sociales. Está hasta a un clic de distancia, ¿verdad? Antes también a la hora de preparar la información. El Internet era más limitado en los 90s, 91, 92, era muy limitado el Internet. No todo el mundo tenía páginas, los equipos, medios en otros países para informarse uno. No, no era así, era con llamadas, correos electrónicos, mucho era llamadas. Yo recuerdo que sí, todos los contactos para esto y lo otro eran llamadas, llamadas, llamadas y tomaba más tiempo, obviamente, la preparación. Ya después fue creciendo y ESPN tiene un equipo de research, de investigación, de información impresionante. Pero también uno hace lo propio, obviamente es parte del trabajo y la preparación de cada uno, pero sí ha cambiado mucho eso, sí ha cambiado mucho y lo importante en tener presente siempre es que el trabajo de nosotros como comunicadores, insisto en eso, tiene que ser siempre para construir algo en la sociedad, ¿verdad? Y la información es el instrumento, es el producto más importante que podamos tener. Y hay mucho. Como mencionas, por todo lado, nos bombardean con información por todo lado. Entonces, de ahí yo he desarrollado no es una filosofía, es como una pequeña frase que se la digo a todo mundo que estudia, a los muchachos especialmente. Hay que aprender a aprender. Parezco un disco rayado con eso, pero es lo más importante realmente. Algún día van a entender el significado de eso, porque la gente con tanta información de diversas direcciones se confunde, repite lo que escucha, llega un punto en que, y vos lo ves todos los días en redes sociales, ya la gente no lee lo primero y se va con eso nada más, asumiendo el resto. Y por lo general, 95% de las veces cuando se asume algo, se asume mal. Entonces, todas esas cosas, si vemos el panorama amplio, hay que tener cuidado también con eso. Entonces, yo digo, una buena forma es, ok, deténgase. Como dijo Jordan en aquel último tiro, suave, deténgase, piense en el tiro más básico, lo más básico, 1, 2, 3. Hay que detenerse uno también y ver esto de la información así. Ok, vamos. ¿Qué leí? ¿De quién lo leí? Ante todo. Entonces, por eso yo destaco esta frase mía, esta forma de pensar de hay que aprender a aprender, hay que aprender de quién escuchar, a quién seguir en redes sociales, esas cosas, qué leer, fuentes, eso. Lo más básico, porque con eso por lo menos no estás con esa incertidumbre de que, mira, dijo aquel, pero será cierto. No, entonces es como cubrir, vamos, me detengo aquí, vamos a lo más básico. Hay que aprender a aprender, sí. Tenemos que aprender, eso sí, es lo más importante, la cualidad casi más importante que tiene el ser humano. Aprendemos todos los días, lo que pasa es que hay mucho.
Entonces la gente dice, es que hay mucho, es que no sé de dónde tomar, es que no sé. Es fácil. Simplemente hay que hacerlo poco a poco, no sean tan impulsivos de querer absorber todo de un solo, sino que hay que ir paso por paso. Lo primero es identificar de quién aprender. Eso es casi que lo más básico porque eso te da el inicio. Ya después vas desarrollando otras cosas, vas generando tu propio criterio, pero con bases sólidas, ¿verdad? Entonces, aprender a aprender. La gente dice, es que yo aprendo y aprendo. No, usted leyó algo por ahí. No quiere decir que lo esté aprendiendo bien, porque yo a veces cuestiono mucho todo y es precisamente por eso, porque lo que uno aprendió no siempre es correcto, no siempre es lo cierto, no siempre es lo apropiado a través de la historia, te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, es importante definir ante todo fuentes, ¿verdad? De quién estamos aprendiendo y de ahí empezar a desarrollar un criterio propio, auténtico, genuino, pero con bases sólidas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene mi famoso aprender a aprender. Aprender a aprender, algo muy válido ahora, Randall, en este mundo en el que estamos, donde muchos medios nos dicen lo que queremos escuchar, a pesar de que no sea cierto. Cada vez es más complicado aprender a filtrar la información con mucho fanatismo, y no solo estoy hablando del deporte, sino a nivel general, lo vemos con la política también. ¿Y cómo cuesta eso, aprender a filtrar tanta información que nos bombardea y que no sabemos, en algún momento nos vemos abrumados con tanto que tenemos y que no todo es cierto? Sí, realmente ese es el gran duelo de los medios ahora y de la audiencia también como tal, porque uno quisiera, el anhelo de uno es que la audiencia sea una audiencia responsable, que, que realmente se interese en las verdades y en crecer. Es que digo yo no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Por qué la gente quiere llenarse de información aunque no sea cierta? O sea, qué bien, qué le hace a su carácter, a su arsenal de conocimiento, saber cosas que no son ciertas. Estamos en el momento, en la etapa, en la era de la desinformación también, y esto en todo el mundo. Pero realmente esto es una consecuencia de la misma gente, porque es lo que la gente absorbe, es lo que la gente paga por leer, por ver. Entonces yo creo que por eso es que es tan importante la responsabilidad de los medios de decirle a la gente, de guiarlos. El comunicador, un medio de comunicación, tiene que ser eso, una guía. Yo entiendo que la batalla del rating y todo, que por cierto yo la veo distinto, yo no la comparto como se vive en muchos lugares, ¿verdad? Porque ahí estás desintegrando por completo la esencia de la edificación, de la comunicación, de la información. Tiene que ser constructivo eso. Entonces hay gente que a veces no tiene el concepto, otros optan por saltarlo, pero mucho es la gente, las masas, que es lo que pide, es lo que quiere absorber. Y uno entiende también, el ser humano le gusta un poquito de morbo aquí y allá, pero hay que buscar equilibrios, como en todo, el equilibrio es todo. Y ante todo, decirle a la gente o educar a la gente de cuáles son los límites de las cosas, ¿verdad? Porque si uno ve el ser humano, si lo deja suelto, malinterpreta términos, conceptos, es como cuando se habla de la libertad de expresión. Sí, pero primero aprenda qué es libertad, porque la gente cree que libertad es libertinaje y termina en eso, segundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que aprender a aprender términos, conceptos, qué significan realmente. No es simplemente porque lo escuché así, sino la esencia de por qué y para qué cada cosa. Entonces, en esto de los medios, es importantísimo que los medios eduquen, o más que educar es reeducar, porque ya lo aprendieron de una forma. Entonces es reeducar en muchas cosas y lo vemos en política, lo vemos en deportes, en todo.
cosas que se hacen porque siempre se han hecho así, pero ¿quién dice que están en lo correcto? Así. Entonces, es donde esa filtración es un proceso. Los llamados a liderarlo son los comunicadores, los medios de comunicación, más allá de los intereses económicos que tengan y que uno pueda entender, son empresas y el mundo es de negocios actualmente también, pero dentro de todo busquemos ese equilibrio, educar. Cuando vengan las elecciones aquí, educar a la gente para que no voten a lo loco. Eso es algo que yo siempre he visto. En todo lado el ser humano es igual o casi igual o muy parecido en cosas básicas, instintos que tenemos, todos sí, nos hacen así, ¿verdad? La fábrica. Pero sí es importante que hay sociedades que a veces uno las ve que son como más impulsivas que otras, culturas. Entonces, dentro de todo, yo veo al tico muy impulsivo. Y, y yo en lo personal nunca he sido así impulsivo, que esto, que lo otro, no, 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 hay que la sensatez ante todo hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces yo veo, por eso aquí hay muchos dichos que dicen, no, no, es un enredo, en 3 días pasa el escándalo, y eso es cierto, y que algo se pone de moda, sí, sí, en 3 días pasó también, pero ¿qué queda? ¿Cuál es la esencia? Hay que buscar un poquito más la constancia en las cosas, ¿verdad? Y eso se encuentra buscándole la esencia, eh, con prudencia, sensatez, de ahí vendrá después la sabiduría de las cosas, pero es difícil decirlo porque volvemos al punto, somos seres humanos, tenemos un cableado distinto, cada quien en el cerebro, en las emociones después, y entonces es cuestión de personalidades también. Están los impulsivos y están los no impulsivos. Están los que son más extremistas, ¿verdad? Que nunca verán los grises en el medio. Entonces, son cosas que uno dice, ok, es difícil, pero por eso es importante como ser específico y como les decía antes, empezar por definir fuentes, qué leer, qué periodistas leer, de los que dan las noticias, a quién seguir, a nivel político también, los analistas políticos, que hay tantos en este momento en todo lado. Bueno, en Estados Unidos que se está viviendo las elecciones, en Costa Rica que ya vendrá otro proceso pronto también. Entonces, tenemos ese bombardeo y la gente al final de cuentas lo que menos hace es entender qué está pasando. Simplemente entonces van y hacen algo impulsivamente en el momento. Entonces, para ser específicos, eso, empecemos por tener una mejor idea. Da mucha paz tener una idea, un concepto general del panorama amplio, ¿verdad? Aunque no todo sea perfecto de la noche a la mañana, pero tener un panorama amplio da mucha paz en las cosas de cada quien. Entonces, que la gente empiece a tomarse su tiempo a la hora de leer, qué no leer, qué leer y qué compartir, porque ahí va la cadena, es como una bola de nieve. Si alguien te envía un meme con, bueno, los memes es distintos porque esos son de vacilón, pero si alguien te envía información falsa, desinformación, y yo decido compartirla porque ni la leí mucho, pero me llamó la atención lo primero que decía, que tal y tal esto y lo, yo la comparto a lo loco. Entonces estoy siendo partícipe de esa bola de nieve de desinformación. Entonces, por eso yo digo que la audiencia, uno esperaría, uno quisiera, uno sueña con que la audiencia sea un poco más responsable, que tome más conciencia de las cosas. Y yo creo que al final, en algún momento, mucha gente lo estará haciendo y yo lo veo porque están viendo los resultados, están viendo las consecuencias de abrir ese portón a la desinformación, de abrir ese portón al chisme. Entonces, un poquito más de responsabilidad de la misma gente, de la audiencia, el que escucha, hay tantos programas y cosas en los medios, en radio, televisión, internet, que es impresionante y limitado, básicamente lo que hay ahorita. Entonces es eso, es ir viendo a qué le saco verdadera esencia, o sea, algo que sea constructivo realmente, no constructivo por 3 días porque todo el mundo le puso 1000 likes, sino algo realmente que tenga esencia constructiva, positiva para la sociedad.
¿Y cómo cuesta en la posición de uno como comunicador esa situación de dar información veraz o información que usted sabe que le va a generar likes? Porque al menos a nosotros nos pasa. Yo pongo algo por decir un ejemplo de Jafet Soto, que cualquier cosa que aquí usted diga de Jafet Soto es un escándalo. Tal vez es eso, no tiene la esencia, no tiene nada importante, pero lo dijo y generó 500 comentarios. Y tal vez yo pasé una hora investigando quiénes fueron los últimos 10 campeones de la Liga de Escocia y a nadie le importa. Entonces, ¿cómo, Randall, cómo lograr uno ese equilibrio entre lo que es interesante o lo que le puede dejar algo a la gente y lo que lastimosamente es lo que le genera a uno el ruido, que es de lo que viven ahora los medios? Sí, ahí dijiste, esa última parte es la clave, es de lo que viven los medios y uno entiende eso, pero yo siempre he creído que aquí ayuda a tener un poquito de paciencia y no ser impulsivo, porque al final de cuentas la verdad siempre te libera de las cosas, entonces el que sabe que está como eso que dijiste de el trabajo, una publicación bien elaborada, preparada, pero que tal vez a nadie le llamó la atención en el momento, pero vos sabes que es algo importante, que el tiempo que pusiste porque consideras que es importante y en realidad lo es, datos estadísticos y todo. Lo que pasa es que en ese momento sí te va a ganar la batalla del rating, alguna otra cosa más llamativa en el momento. Pero también, por eso hay que verlo de esa forma. Lo que llama la atención rápido, así como sube, baja. Igual de rápido, baja. Por eso hablábamos de los 3 días, ¿verdad? Que sí, los 1000 likes, ok. Pero entonces, bueno, hasta las redes ahora lo están pensando no utilizar eso, el asunto de los likes, porque eso es como inflar una burbuja. Es como las burbujas económicas se inflan a veces en una economía y es falso. No es la realidad que vive un país o una comunidad. Eso es lo mismo con esas situaciones en redes sociales. Entonces, no vivir dependiendo de eso, sino de lo. Si tú conoces, si vos conoces la esencia de por qué hiciste ese trabajo, eso es lo importante. Yo sí he aprendido que algún día la gente va a entender eso. Entonces ahí es donde viene la parte por lo que digo que no sirve ser impulsivo, porque, ok, no te lo aceptan hoy. La gente no ve eso porque está pendiente de algo más llamativo en el momento, pero algún día lo van a entender. Si fuese algo de comprobar algo, algún día te darán la razón. Esas cosas al final se dan. Lo que pasa es que sí, mantener esa paciencia y el bombardeo ese de que aquel tuvo 1000 likes y tu trabajo solo tuvo 3 likes, es difícil porque la sociedad juzga hacia ahora. Entonces, esa es la parte que, que hay que tener realmente bases sólidas para que no te tambalee esa parte. Entonces, por eso yo digo y siempre le comento a los muchachos, estudiantes que están en formación quizás, lo importante es crear su propia identidad. Y eso, porque está la identidad propia, personal de cada quien, cada individuo, y está la identidad colectiva. Mira, si vos me preguntas ahorita en Costa Rica, los problemas que hay a nivel político, a nivel de instituciones deportivas, de dirigencia, lo que sea, mucho es eso. Nosotros carecemos de identidad colectiva y eso viene de identidades personales de cada quien, liderazgo. Entonces, todo el mundo anda en lo suyo y al final, entonces, ok, Costa Rica, ¿qué? No, hay que, la identidad colectiva, entonces, empieza por eso, crearse uno, preocuparse cada quien, cada estudiante, cada comunicador de su identidad. Si estás seguro lo que decís, tener las convicciones de cada cosa, no te tambalean. Y si te tambalean es con los likes en redes sociales, que en realidad pues es algo simplemente como lo que se ve así de frente. Entonces, por eso yo creo que es importante
especialmente la gente que viene formándose, porque ya el arbolito que creció torcido es difícil, pero ya la gente que viene formándose estos conceptos de cómo manejar información y todo eso, es importante eso, que primero defina sus convicciones, su identidad personal propia, criterios, todas esas cosas, automáticamente eso le va a dar algo que se llama credibilidad. Es algo que llega por sí solo. La gente quiere credibilidad ahora en redes sociales de la noche a la mañana. Entonces muchos los buscan eso con likes, o con esta bendita batalla del rating, que es con desinformación, con chismes, con todas esas cosas. Y realmente lo que están es, yo digo, inflando esa burbuja que no es real, de lo que son. Entonces, al final es importante por eso entonces que la gente defina su identidad, ser auténtico, ser genuino, aunque solo reciba 2 o 3 likes. Son cuestiones de tiempo también, para que la gente pueda entender su cometido, sus cosas, pero con convicción. Todo lo que se hace es con convicción. Credibilidad. Eso es algo que Randall Álvarez se le nota en las redes sociales con la interacción de la gente. Ayer veía unos comentarios en Twitter de alguna persona que le comentaba a usted que cuando narraban los partidos con otro señor que ya no está en los medios. Randall, ¿cómo es esa relación suya con la gente en redes sociales? Usted tiene algún tiempo alejado de los medios de comunicación, pero la gente mantiene ese cariño a Randall Álvarez y también esa comunicación y esa credibilidad suya en los comentarios después de un juego, después de algún evento. ¿Cómo se ha mantenido Randall Álvarez vigente? Y ese cariño de la gente, ¿cómo lo hace sentir después de tanto tiempo sin estar en el foco como estaba antes? Bueno, lo pones muy bonito en realidad, porque en realidad yo no lo veo así de que estoy muy vigente en redes sociales. Bueno, en televisión no, pero en redes sociales yo lo veo que tampoco. Eh, los likes, los seguidores, todo eso es poco realmente. Yo empecé en redes sociales ya, como decía antes, tarde, porque nosotros no tuvimos redes sociales mientras yo estuve allá. Resulta también entonces que mucha gente que sí veía nuestro trabajo antes, entonces pues es gente un poco mayor y todo, y si vemos la segmentación del uso de redes sociales, pues mucha de esa gente no usa redes sociales tampoco. Entonces digo yo, no, la gente que veía nuestro trabajo no son necesariamente los que están utilizando hoy en día redes sociales. Aún así, pues sí, hay gente que siempre lo ha apoyado a uno, uno siente el cariño ese, el apoyo ese en redes sociales y es muy bonito. Porque se habla más de eso, del recuerdo de aquello, el impacto que tuvo alguna transmisión en ellos cuando, claro, la mayoría hablan de mi infancia, chicos, sí, el recordatorio es de verdad de que ellos crecieron escuchando esas voces, que iban al colegio y regresaban de clases, era a ver los partidos de Champions. Entonces todo eso es importante, ante todo porque le deja saber a uno que fuimos un granito de arena en la formación de esa persona. El deporte es entretenimiento, el deporte une, bueno, al menos eso es la esencia del deporte y las transmisiones que hacemos, es eso, es unir, es darle un momento de esparcimiento a alguien, de ilusión, de esperanza, de que viva eso, ¿verdad? Entonces eso es parte de la formación de las personas y escuchar esos comentarios, ver que escriben eso en redes sociales es importantísimo, es una satisfacción inmensa realmente. Y eso que yo uso redes sociales a menudo, algunas más que otras, no llevo mucho en Instagram, Twitter sí lo uso un poco más, Facebook, pero no he sido muy fanático, muy de lleno, por un lado. Y por otro lado también, porque he estado con este asunto de la enfermedad por varios años ya. Entonces, yo sí he tenido mis tiempos muy alejados de redes sociales, por ejemplo, concentrado totalmente en mi asunto de salud. Entonces,
por eso digo yo, las redes sociales son importantísimas y más uno que siempre ha sido de estar en computación metido y haciendo cosas y desarrollando. Pero sí, el tema de las redes sociales, yo trato de entrar y mantener a veces interacción. Uno entiende que sí, ya no, la figura de uno no está tan vigente como en aquellos tiempos. Mucha gente no tiene idea, ¿verdad? De quiénes fuimos los que empezamos a que X proyecto o qué hacía Randall Álvarez. Entonces, por eso precisamente solo tengo ese. Por ahí tengo otros, tengo cientos de videos, pero no he llegado a editarlos para ir poniendo cositas ahí poco a poco. Como esa narración que mencionaste al inicio, de ese partido de Champions, es el único que he editado, así, porque como hay limitación de tiempo para poner los videitos, pero por ahí tengo otros, porque sí, mucha gente, digo yo, no, por lo menos para que se acuerden de lo que hacíamos. Emociona ver esos videos. Randall, esta enfermedad usted ya lleva 7 años, si no estoy equivocado, luchando con esto. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo está actualmente? Bueno, sí, 7 años y medio, ya proceso largo. Largo, cansado, frustrante, eso sí, por más optimista y Superman que uno haya sido siempre en las cosas para enfrentarlas y superarlas y todo, llegan cosas que no hay control. Y ante todo cuando te hablan de incertidumbre, ¿verdad? La incertidumbre, el manejo de eso es difícil. Porque uno está acostumbrado, yo jugando fútbol, yo me lesioné, me quebré todo, las montón de operaciones pero a mí me decían los médicos, el cirujano, 8 meses eh, con ese ligamento cruzado anterior, 8 meses, ok, 8 meses de rehabilitación, trabajo y todo, y como si nada, uno supera las cosas, pero cuando hay incertidumbre, cuando viene un neurólogo y te dice, es que esa enfermedad es caprichosa, ese síndrome es caprichoso, no sabemos, no se sabe ni por qué da, ni cómo se quita, ni si se quita, ni y en qué nivel, qué grado de mejoría va a tener en cuanto, nada, nada, nada. Entonces, esa es la parte que sí, porque al principio uno lo va manejando distinto, pero cuando ya toca 2 años, después pasas a 4 años y el asunto ahí sigue y va y que no va, es donde sí, se vuelve frustrante, se vuelve cansado, un tema así, porque prácticamente lo ha obligado a uno a poner en pausa todo, prácticamente todo, personal, profesional, por eso mismo, porque puede que haya mejorado por tiempos, después retrocede, entonces es un tema neurológico que complicado, bastante complicado. Pero, bueno, y me preguntabas que cómo estoy actualmente. Ajá. Pues bueno, físicamente lo que se ve por fuera, más allá de lo que va, la cuestión neurológica adentro, pues tengo parálisis todavía del lado izquierdo. eh, Se entiende lo que hablo, sí hubo un tiempo en que no podía hablar bien realmente y ahora sí, pues se entiende mejor lo que hablo por lo menos. Entonces, y actualmente, pues yo sigo terapias, ¿verdad? Hay que mantener esa constancia de las terapias a nivel físico, también que todo ayuda en el desarrollo, en el mejoramiento de las diferentes cosas que afectó. Entonces, actualmente estoy bastante bien, que es lo importante uno, ¿verdad? Que dice, ok, puedo hablar, pues resulta que mi trabajo es hablando, que resulta que se puede entender lo que digo. Bueno, además que uno escribe, pero también más que todo es hablando de la comunicación de uno. Yo lo veo muy bien, Randall, y me alegra mucho verlo también. ¿Cuándo vamos a tener el gusto de ver nuevamente a Randall Álvarez en algún proyecto?
¿Tiene algo en mente al menos? Sabemos que, como usted lo decía, esta enfermedad es caprichosa, pero ¿tiene ya algún proyecto por ahí en mente? ¿Algo que esté cocinando ya? Eh, Avanzado no, para decirlo así. Bueno, es que también depende de muchas cosas, porque a veces con hacer así algo se puede dar. Proyectos listos yo los tengo, eso sí, siempre los he tenido. Esa parte siempre uno se mantiene en que, en 2 toques yo tengo esto y lo puedo sacar. No, solo que obviamente depende de muchas otras cosas, más en estos tiempos, ¿verdad? De pandemia. Entonces, obviamente que entra en juego otras cosas que ya no dependen de uno, quizás. Pero ideas, es que las ideas siempre están ahí, eh, para allá y para acá. Entonces, las ideas no descansan. Y de ahí los proyectos y muchos se, o sea, yo tengo así que me diga, sí, hay cosas que quiero hacer, que desde hace tiempo quería hacer. Eh, pero así como que ya esté y que sale la próxima semana y que vamos a hacer esto, no, no. He estado en algunas cositas que he podido hacer desde casa. Eh, Algunas tienen que ver con programas, en asesorías, que me han llamado de otros lados. Otras tienen que ver con cosas de internet, que he andado muy metido en el pasado en eso. Eh, Te pongo, por ejemplo, una que sí quiero, porque es algo que desde que estaba ya en ESPN, yo la quería hacer para Costa Rica. Es, por ejemplo, la idea de perfiles. Es así, es así, yo sé que en algún momento lo voy a hacer. eh, Perfiles con ticos, básicamente. Eso es como seguir la cuestión de perfiles, que la gente tanto conoce y aceptó muy bien el programa, pero hacerlo sí, ya que no lo pude hacer allá, aunque sí intenté un par de veces hacer perfiles de 2 ticos en ese momento. Pero no se dio. Entonces algún día digo yo, eso sí, es un proyecto que tengo pendiente para hacer acá. Y otros irían quizás con el tema de desarrollar nuevos talentos también, comunicadores. Y ahora que mencionabas lo de código fútbol, quizás tal vez por eso, como no desarrollamos a su máxima plenitud el programa, o por ejemplo, por lo menos la idea que yo quería. Eso es algo que digo yo, eso también, es una cuestión de la noche a la mañana, yo lo puedo desarrollar otra vez. Entonces, son cosas que igual lo llevo de la mano conforme vaya avanzando en el tema de salud, eh, y las otras cosas que ya no dependen de mí, ¿verdad? Financiamientos, del tema monetario que está tan difícil ahora, con patrocinadores y eso. Pero en el momento en que las cosas vayan mejorando y vayan calzando mejor, pues alguno de esos proyectos podría salir así, rápido, realmente, porque los proyectos yo mentalmente y prácticamente así ya como en logística de producción ante todo, yo eso lo tengo listo, sí, siempre. Bueno, esperamos que sea muy pronto, Randall. Agradecerle por haberme acompañado en esta entrevista. Ha sido un gusto y muy enriquecedor conversar con usted hoy. No, no, un placer. Repito, para uno siempre muy importante cualquier granito de arena. Ahí estamos a la orden también. Y como dije al principio, te deseo todos los éxitos, en este y cualquier otro proyecto. Realmente que sí. Muchas gracias, Randall, y gracias a todos los que nos acompañaron.